tres condiciones donde el afectado no es la mecánica pulmonar, sino que el origen lo tiene más bien desde la circulación. Vamos a ver en el caso del edema, que es principalmente debido a la... algo más que votar, más que nada para que no lo pongan. Tiene que ver, por ejemplo, el edema con traspaso de líquido desde el lumen arterial o vascular hacia el intersticio, incluso llenando el alveolo, que obviamente va a traer problemas respiratorios, algún tipo de alteración, que si estudiaron qué tipo de alteración sería esa. Líquido en el espacio alveolar. Restrictiva, obstructiva. Ya, ¿por qué? Como siento y escucho. Obstructiva, lo primero, ya, instintivamente obstructiva porque ocuparía aire, ¿cierto? Pero resulta que, ¿cuál es la definición de la restrictiva? Disminuye las capacidades y disminuye los volúmenes, ¿cierto? Sea producto mecánico o sea por aumento del espacio muerto. Y si yo te estoy llenando los alveolos de líquido, ¿qué estoy haciendo? Disminuyendo el espacio muerto. Por lo tanto, el edema pulmonar, sea cual sea el origen, inflamatorio o cardiogénico, lo que hace es llenar los alveolos de líquido y por lo tanto aumentar el volumen muerto. Y de 150 podemos duplicarlo o, dependiendo de la severidad, ir aumentando. Para que vean que se pueden interconectar las clases. La segunda clase va a ser tromboembolismo pulmonar, que tiene que ver con los CHAN o cortocircuitos. Vamos a ver cómo trombos que se originan, por ejemplo, en las extremidades inferiores, que es el lugar donde más impactan en la circulación pulmonar. Se desprende el trombo en las venas o en la vasculatura de las piernas, viaja a través del torrente sanguíneo y se impacta en los capilares pulmonares, donde impide el flujo de sangre y genera un cortocircuito y todo un proceso isquémico. Y finalmente la última clase, que es de hipertensión pulmonar, está dividida en dos o tres áreas esa clase. Primero la hipertensión, el mecanismo y cómo se origina en el adulto, después cómo se origina en el recién nacido, y finalmente cómo el ejercicio puede ayudar a mejorar esta condición de hipertensión pulmonar y mejorar el rendimiento del individuo. Entonces, tenemos como hasta antes de la 1, así que yo creo que terminamos antes, toman un recreo y vuelven para tener la clase de farmacología respiratoria con el profe Juan Diego. Para comenzar, ¿alguna duda? Podemos separar el edema pulmonar en cardiogénico o no cardiogénico, antes de empezar a ver la mecánica. El cardiogénico ocurre por la incapacidad principalmente del corazón para poder bombear la sangre correctamente a través del cuerpo. Eso hace que no sea capaz de transportar todo el fluido, toda la volemia, y hace que se genere edemas o se genere acosamiento o lentitud en el flujo en ciertas regiones. A nivel sistémico, el edema particularmente se demuestra en las extremidades inferiores y no sé si vieron insuficiencia cardíaca. Okay. Y recuerden que la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, está lo que nosotros llamamos retención de líquido, edematización de las extremidades inferiores, y en la noche cuando uno se acuesta y pone los tobillos a la altura de los riñones, hace que los riñones funcionen, produce orina, y generalmente estos pacientes tienen nicturia o una alta frecuencia yendo al baño durante la noche, porque todo el líquido que se juntó en las extremidades inferiores está a nivel de riñón y por lo tanto empieza a funcionar el riñón en ese momento. Algo similar pasa a nivel pulmonar. El corazón no es capaz de movilizar toda la sangre
y recuerden que todo el gasto cardíaco pasa por el pulmón para poder ser oxigenado. Entonces, si la presión venosa central está aumentada, va a dificultar el funcionamiento del corazón derecho, tanto de la aurícula como del ventrículo, y por lo tanto va a haber congestión en el paso de sangre por los pulmones. Y esto va a inducir cambios en el equilibrio de presiones que hay entre capilar y alvéolo, y va a hacer que el líquido que por lo general permanece en el torrente sanguíneo a nivel capilar, las presiones del interior del vaso sobrepasen las presiones que hay en el intersticio, y por lo tanto hay una migración de líquidos desde el intravascular hacia el intersticio, produciendo el traspaso principalmente de líquido. Es importante saber que por lo general siempre hay una migración de líquido desde el intravascular hacia el intersticio, pero en la cercanía de la membrana que separa el alveolo capilar pasan los vasos linfáticos. Todo ese líquido que normalmente pasa hacia el intersticio es tomado por la circulación linfática y la retorna nuevamente, ese líquido que entró por ahí retorna a la circulación. Y eso ocurre normalmente, e incluso hay una magnitud o está calculado o medido la cantidad de líquido que pasa normalmente. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca, por lo general, esto no sucede, aumenta la presión intravascular y por lo tanto migra líquido. ¿Dónde se ve esto? ¿O cuáles son los agentes etiológicos? El infarto agudo del miocardio, patologías valvulares, algún síndrome arrítmico, disfunción cardíaca, sustancias cardiotóxicas, alcohol, cocaína, alguna droga utilizada en quimioterapia y falla en el marcapaso. Entonces son situaciones que o es el corazón una falla bomba, o es la generación del ritmo cardíaco que hace que se sincronice sístole y diástole, y por lo tanto empieza a haber una falla en la circulación. El no cardiogénico, si bien acá principalmente hay un traspaso de líquido, en el no cardiogénico la etiología es otra. Hay traspaso de líquido, pero también hay traspaso de proteína. Es decir, si acá lo que hay es un cambio en el gradiente o en las presiones, pero que las células epiteliales pulmonares impiden el traspaso de macromoléculas más grandes, proteínas, en el no cardiogénico, por alguno de los motivos que vamos a ver más abajo, sí hay un aumento en la permeabilidad y por lo tanto hay traspaso de proteína. Eso hace que no solamente paso líquido, hay un cambio en la permeabilidad de los capilares y también un cambio en la permeabilidad de las células epiteliales. El cardiogénico, si bien hay solamente paso de líquido, y como ustedes ya tuvieron un curso de inflamación, saben la diferencia que hay entre el transudado y el exudado. ¿Sí? En el cardiogénico principalmente hay transudado, en el no cardiogénico está asociado a procesos inflamatorios y por lo tanto hablamos de un exudado. Hay traspaso de proteína, hay traspaso de líquido e inclusive hay celularidades que logran pasar hacia el intersticio y al interior del alveolo. Se produce por sobrecarga de líquido, una administración excesiva de fluido, un cuadro de hipertensión severa. Principalmente está asociado a hipertensiones severas y agudas, aumentos muy marcados de la presión arterial, falla renal que induce retención de sodio y por lo tanto aumenta la uremia, tromboembolismo pulmonar, podemos mencionar también anemia, hipertiroidismo, fiebre, infección, diabetes descompensada, etc. Cuadros que implican el desarrollo de un proceso inflamatorio que dificultan o empeoran el cuadro de edema pulmonar. Como mencioné, la fisiopatología es un fallo en el bombeo de sangre y acá el líquido se desplaza con proteína conforme al cambio de la presión osmótica. Factores: elevación en el cardiogénico, elevación de la permeabilidad, insuficiencia linfática, aumento de la presión intrapleural, disminución de la presión oncótica. Y en el resto
El no cardiogénico se conoce como intersticial también, y también se asocia principalmente al síndrome de distrés respiratorio, que en el adulto no tiene una gran prevalencia, pero sí en el recién nacido, en particular en el recién nacido varón. La inmadurez del pulmón permite que haya como el 3% de los recién nacidos presentan síndrome de distrés respiratorio, y esto aumenta cuando hablamos de partos prematuros. Un origen no cardiogénico también tiene que ver con el edema pulmonar por altura, el edema pulmonar neurogénico, debido a sobredosis narcótico, por casi ahogamiento y una gran impresión. Pero no tiene, principalmente son por motivos ajenos a lo que es la función de bomba. ¿Cómo se maneja? Principalmente disminuyendo la presión venocapilar, mejorar la ventilación pulmonar, cosa de evitar la vasoconstricción pulmonar hipóxica, y el tratamiento de la enfermedad causal. Y esto va a permitir que el pulmón pueda mejorar la función linfática y poder drenar todo el líquido que está acumulándose y generando el edema. La dinámica del agua a nivel pulmonar, en general nosotros tenemos una presión hidrostática normal a nivel del capilar. Como les mencioné, en un endotelio intacto, en un epitelio intacto, siempre hay algo de volumen que filtra hacia el intersticio, pero no alcanza a llegar al alveolo. Antes de que llegue al alveolo, este líquido es drenado por el sistema linfático, el cual toma este líquido y lo saca de la tríada respiratoria. Y esto permite que en general se considere que el volumen alveolar o el espacio alveolar es un espacio seco. No hay rastros de agua, cosa de permitir la entrada de aire y que se desarrolle normalmente el intercambio gaseoso. En condiciones de edema o de falla cardíaca o cualquier condición que permita el aumento de esta presión, la filtración de fluido es mucho mayor y por lo tanto la presión que hay en los vasos linfáticos va a ser mucho mayor. Y cuando esta presión aumenta lo suficiente como para vencer la presión intraalveolar, es cuando ocurre la migración de agua desde el intersticio hacia el alveolo. Vamos a empezar a hablar de presión, entonces es conveniente que recuerden de fisiología lo que es las fuerzas de Starling, los equilibrios de las presiones oncóticas y las presiones periféricas. Recordar que la presión capilar, la presión oncótica, en parte es mantenida por la presencia de las proteínas plasmáticas, en particular la albúmina, que es la principal proteína circulante, y esto hace que, por lo general, la presión oncótica sea mayor a la presión externa, por lo tanto mantiene el líquido al interior del vaso sanguíneo. Si esto llega a cambiar, por ejemplo, disminuye la concentración de proteína, que es lo que sucede, por ejemplo, con la insuficiencia hepática, producto de, por ejemplo, un consumo de alcohol, al producir fibrosis hepática, producimos insuficiencia hepática, se produce menos albúmina, disminuye la concentración de albúmina intravascular, baja la presión oncótica y por lo tanto sale líquido. Y por eso en personas que presentan insuficiencia hepática crónica, por lo general tienen abdomen abultado, producto del traspaso de líquido desde la vasculatura hacia el intersticio. Y eso es lo que se conoce como ascitis. Acá algunos valores de la presión hidrostática, líquido intersticial, presión osmótica, etcétera, y más o menos cómo se calcula o cuáles son las presiones netas de filtración y de absorción, que permanecen siendo relativamente iguales. Cuando esto se desequilibra, sea por el motivo que sea, que es lo que ocurre en los casos de edema, ocurre esta migración del líquido desde la vasculatura hacia el intersticio, en este caso pulmonar.
Y acá un poco vemos lo que son la dinámica de agua, las diferencias de presiones, la presión pleural, alveolar, y que viene dado o está normado o resumido por la ley de Stalin, donde un factor de corrección, una constante, vemos diferencia de presiones que en la normalidad mantiene el líquido al interior del capilar. Cuando esta presión se vence, se permite el paso al intersticio, que muchas veces es corregida por la circulación linfática, pero cuando la circulación linfática es sobrepasada por volumen, es cuando nosotros empezamos a inducir la aparición de agua en el alveolo. En cardiovascular y en inflamación nosotros hablamos mucho de que hay edema, que se forma edema, que hay un exudado, pero nunca hablamos bien de cuáles son los mecanismos. Y el mecanismo principal es ocasionar este desbalance en el equilibrio de presiones y por lo tanto permitir la entrada de líquido. Principalmente en el cardiogénico por un aumento en la sobrecarga de volumen. Hay más volumen, el corazón no es capaz de bombear y por lo tanto aumenta la presión hidrostática y implica la migración de líquidos desde la vasculatura hacia el alveolo. En condiciones normales el alveolo es mantenido, como que lo mencionaba, como el alveolo es una zona seca y se protege del edema por los siguientes factores. Una baja de la presión capilar al compararlo con los capilares sistémicos, 10 contra 25. Una presión menor, una presión intersticial menor que la alveolar y el fluido preferentemente permanece en el intersticio. O sea, no pasa hacia el alveolar. Una baja presión oncótica, aproximadamente la mitad de la plasmática, intersticio grueso capaz de aceptar un importante volumen de fluido, una alta capacidad de drenaje linfático y una barrera epitelio alveolar menos permeable absoluto que mantiene las proteínas más allá del endotelio. Es decir, controlamos si nosotros somos capaces de controlar el drenaje linfático o mantenerlo en óptimas funciones, que la barrera epitelial no permita el paso de proteínas, mantenemos medianamente controlado la migración de fluido. Inevitablemente tenemos que llegar a hablar de receptores o canales. En general hay un transporte iónico que va acompañando al agua y por lo tanto mantener ese transporte iónico en equilibrio es lo que nosotros logramos equilibrar las presiones. Más que nada, esta es la sodio potasio TPasa, mantenemos cotransportadores de bicarbonato y cloruro, pero los transportadores que podríamos destacar está el CFTR, que ¿por qué importancia tiene este canal? Si bien está en un rincón medianamente escondido, pero cuando hablamos de fibrosis quística, la mutación es en este tipo de canal. Y eso ocasiona que los fluidos haya problemas con el transporte de cloruro y de bicarbonato, que esto debe ser hace unos 5 o 8 años atrás, pero actualmente, por ejemplo, está en controversia. Si uno ve las últimas publicaciones de fibrosis quística, el cloruro y el bicarbonato no están asociados con el canal. Se habla de que el CFTR principalmente transporta cloruro y que el bicarbonato está siendo transportado por otra proteína, pero que la funcionalidad de esta proteína está asociada a la función de este canal. Del resto es lo que uno ve, mantener los niveles de sodio principalmente regulados, puesto que el agua va a seguir al sodio. Finalmente, hacia donde se mueve el sodio es lo que mantiene el agua en ese compartimiento. Si nosotros aumentamos la natriuresis, aumentamos el sodio en orina, aumenta el volumen de orina. Si tenemos, por ejemplo, estamos en un cuadro de una hemorragia, se suprime la natriuresis, se mantiene el sodio en la vasculatura y por lo tanto aumentamos la orina.
La definición de edema pulmonar es una acumulación de fluido extravascular en el pulmón, el cual puede acumularse en el intersticio o en el espacio alveolar. Se origina por un aumento de la presión hidrostática pulmonar, que es el edema hidrostático o cardiogénico, aumento de la permeabilidad capilar, el síndrome de distrés respiratorio, o también un ejemplo de lo que es el edema no cardiogénico, reducción de la presión oncótica diafragmática, obstrucción linfática, que muchas veces ocurre en los trasplantes pulmonares, y otros varios como edema pulmonar de altura, edema pulmonar neurogénico y edema pulmonar de reexpansión. El edema pulmonar de altura se debe principalmente a la vasoconstricción de la circulación pulmonar, que aumenta la presión vascular y por lo tanto empieza a congestionar el pulmón. El neurogénico viene dado por una depresión de los sistemas reguladores de la respiración a nivel central y por lo tanto disminuye la frecuencia respiratoria y empezamos a tener episodios de hipoxia que nos va a llevar a cuadros de hipertensión. Y el edema pulmonar por reexpansión es la ampliación del volumen que hace que se empiece a cortar. Un esquema donde podemos ver la resolución del edema, como este aumento en un edema, en un capilar o en un alveolo normal, las tres estaciones, capilar, intersticio y alveolo, al formar el edema en el espacio intersticial o peribronquial, aumenta la cantidad de líquido, aparecen algunas celularidades y la presión empieza a desplazar el líquido hacia el alveolo, por lo tanto lo empezamos a llenar de líquido, disminuye el espacio muerto. ¿Cómo podemos resolver el edema? Principalmente aumentando o mejorando la filtración linfática y también por inducción en la expresión de algunos de estos transportadores iónicos que desplazan principalmente el sodio hacia el intersticio e induciendo el desplazamiento de líquido. Hay alguna farmacología que la van a ver con el profe Maya en que pueden poder disminuir el edema. Y tener presente que en proceso inflamatorio el epitelio generalmente es dañado, aumenta la permeabilidad, aumenta las fenestraciones que hay en esta zona y por lo tanto para resolver o recuperar este edema tiene que haber un proceso de reparación o una resolución del proceso inflamatorio. Edema pulmonar hidrostático, recordemos que es el cardiogénico, se produce por elevación de la presión capilar, lo que favorece la filtración. Su causa más común es la insuficiencia cardíaca, se caracteriza por un bajo contenido de proteínas del fluido filtrado, principalmente es un transudado, y puede ocurrir daño endotelial, lo que ocasiona una falla o estrés del capilar pulmonar, afectando principalmente la permeabilidad. Al inicio el exceso filtrado llena los espacios peribroncovasculares que pueden aceptar unos 300-400 ml de líquido. A mayor volumen filtrado, inunda los espacios alveolares. Y nuevamente caemos en que aumenta este factor y aumenta la presión capilar, por lo tanto hace que aumente el flujo de líquido hacia el espacio alveolar. Insuficiencia cardíaca, transudación del líquido hacia el intersticio, aumento de presión hidrostática, disminución de la oncótica y se acumula en la región basal. No olviden el concepto de transudado, perfectamente en el certamen les puedo poner exudado, pisar el palito y contestar la pregunta errónea. El transudado es solamente paso de líquido y en el edema cardiogénico, recuerden, hay más líquido que paso de proteína. Mantenemos en el cardiogénico el epitelio en buen estado, por lo tanto es impermeable a las proteínas y por lo tanto solo pasa líquido. Les recalco esto porque es preguntable y es como lo principal que hay con las características del edema cardiogénico. El no cardiogénico o intersticial se produce primero por el ingreso de agua por compartimiento intersticial
aumenta la presión intersticial y el líquido fluye hacia los territorios broncovasculares con presiones intersticiales subatmosféricas, donde es drenado por el sistema linfático hacia el ilio pulmonar. Aparecen manguitos polibronculares. En esta etapa el drenaje linfático puede aumentar hasta 10 veces y hasta un 25% del agua pulmonar puede acumularse en el espacio pleural. Acá sí hay, en el edema intersticial, sí hay paso en el no cardiogénico, sí hay paso de proteínas, está aumentada la permeabilidad tanto del endotelio como del epitelio, y por lo tanto las proteínas van a generar una presión oncótica fuera de la vasculatura y van a desplazar el líquido desde de la vasculatura o el intersticio hacia la alveolar. La pérdida de integridad está dada por estrés mecánico, debilitamiento de las uniones no covalentes de los proteoglicanos y la activación de la metaloproteinasa. La anterior determina el aumento del paso de agua hacia el alveolo y el ingreso de agua diluye el surfactante, aumentando la tensión superficial y aumentando la presión del colapso alveolar. Del proceso de inflamación se acuerdan de la activación del endotelio, el proceso de disfunción endotelial o la activación de la diapedesis, esa parte de la inflamación, ¿la recuerdan un poco, no? Porque principalmente de eso habla. Cuando yo hablo de... recuerden que el endotelio tiene como función, además del control del tono sanguíneo, también, y de evitar, por ejemplo, la formación de trombos, también sirve como barrera. Se impide o hace que las uniones entre células endoteliales sean tan firmes o tan rígidas que no sea capaz de pasar líquido. Cuando nosotros, en algunos textos hablan de activar el endotelio, en otros hablan de daño endotelial o disfunción endotelial, lo que ocurre es que cambian las propiedades de las células endoteliales, hay cierto grado de daño, y en el edema por lo menos lo que a nosotros nos interesa es cómo estas uniones intercelulares se ablandan. Las células endoteliales se separan y por lo tanto por donde antes no pasaba el líquido, ahora sí pasa. Eso aumenta la permeabilidad vascular, ocurre durante la inflamación y ocurre en algunas patologías como en el caso del edema. Estas fenestraciones que aparecen tanto en el endotelio como en el epitelio permiten el traspaso de líquido desde el capilar hacia el intersticio, aumenta la presión al interior del compartimiento intersticial y esto permite que el líquido aumente la permeabilidad de las células epiteliales y por lo tanto líquidos y proteínas y algunas células aparezcan en el espacio alveolar. Si se fijan, acá comparamos el cardiogénico con el no cardiogénico. El cardiogénico no hay ni proteínas ni celularidades, sin embargo en el inflamatorio o en el no cardiogénico tenemos el deterioro tanto de epitelio como de endotelio y por lo tanto pasan proteínas, distintas macromoléculas y células hacia el compartimiento alveolar. Acá lo que hay es una disminución de la presión oncótica a nivel vascular que hace que aumente el flujo. Edema pulmonar aumenta la permeabilidad, disminuye hasta en un 50% de la presión oncótica y puede permanecer la presión osmótica normal y lo que permite el traspaso o el paso de mayor cantidad de líquido hacia el intersticio. Terminamos la primera clase y unos 5 minutitos, sáquense esta lata encima y continuamos con tromboembolia. ¿Alguna duda?